Bienvenidos. Gracias por conectarse. Qué padre que ya están aquí, familia, aquí en Avanza, en nuestro discipulado. Bien, pues vamos a iniciar con, como saben, la sesión de esta noche, comenzando con nuestro módulo Biblia para Todos. Estamos en el libro de los Hechos y vamos a comenzar con nuestra lectura. Y vamos a comenzar primeramente con Lili. Déjenme compartir la pantalla para que podamos leer directamente, ¿les parece? Ok. Muy bien, aquí estamos. Libro de los capítulo 15, vamos a iniciar nuestra lectura aquí en el verso 10, en el verso 30, a partir del verso 30, ya lo tenía aquí. Listo, Lili, vamos a leer contigo de favor del verso 30 al verso, a esta parte, hasta el final de este capítulo 15, ¿de acuerdo? Que es verso 40. Adelante, Lili. Ok, sí le va subiendo, ¿verdad? Porque la pantalla la vez anterior se veía mucho más grande, ahorita la veo más pequeña, pero adelante. A ver, déjame ver. Sí. Sí, es todo, estoy en toda la... Ok. A ver si puedes leerlo, Lili. Sí. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí un largo tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado a la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Hasta ahí, ¿verdad, pastor? Y al siguiente, por último. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Muy bien, vamos a dejarlo ahí y ahorita continuamos con la lectura. Bien, como recuerdan, en la sesión anterior vimos que en Hechos 15 se realizó un concilio, en donde se hizo una deliberación. Dice que hubo mucha discusión o que la contienda no fue pequeña con respecto a lo que estaba pasando en Antioquía de Siria, donde habían llegado discípulos de Jerusalén judaizando. Venían diciendo en Antioquía, recuerden que Antioquía era una iglesia básicamente de gentiles. O sea, la palabra gentiles se traduce del griego etnos, que es razas o se refiere a naciones. Entonces, cuando la Biblia se refiere a gentiles, se refiere a las naciones, se refiere a personas que no son judías. Bien, pues entonces llegaron ahí, según vimos, y venían diciendo que para poder salvarse era necesario circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Entonces, este es un tema muy interesante porque vemos aquí cómo en la iglesia, en el comienzo, empieza a haber dificultades para poder entender correctamente la gracia
y entender que la salvación dada a través de Cristo Jesús es por gracia y es por cuanto hemos puesto nuestra confianza en su sacrificio. Así que por eso hubo una gran deliberación. Veíamos que pues había fariseos que finalmente se habían convencido de lo anunciado por las Escrituras y que habían reconocido que Jesús era el Mesías, pero finalmente ellos traían un trasfondo muy religioso y ellos consideraban que los que eran gentiles, los que no eran judíos, eran de otras naciones, deberían de entrar al judaísmo para poder salvarse como cristianos. Como fariseos, o sea, el apóstol Pablo entendió que no se trataba de, lo que él entendió es que no se trataba de que a través de que Jesús le ayudara como fariseo a hacer lo que estaba haciendo cuando él había sido fariseo. No se trataba de que Jesús ayudara a los fariseos o a la gente religiosa a hacer lo que estaban haciendo, es decir, a buscar agradar a Dios o ser justificados a través de cumplir con la ley. No se trataba de eso, se trataba de que entendieran que la justicia de Dios proviene de poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Así que no, aquí vemos un tema muy interesante porque vemos cómo en la iglesia ya desde el principio hubo el peligro de mezclar, de unir a la enseñanza de la verdad de la gracia, creencias religiosas. Y eso es lo que veremos que ocurre más adelante en el futuro, cuando en el año 313 el emperador romano Constantino decreta la tolerancia religiosa y después el siguiente emperador romano hace o declara junto con Constantino al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Así que el Imperio Romano, estamos hablando de casi 200 años después de haber perseguido al cristianismo por todo el imperio de una manera terrible, acaban adoptando al cristianismo supuestamente como la religión oficial del imperio, y veremos que en el futuro ocurre esto que empezaba a verse aquí, y es el mezclar y unir al cristianismo a lo establecido en la Biblia con creencias ajenas, extrañas o paganas. Y de ahí surge la Iglesia Católica, que como veremos, la Iglesia Católica no es realmente la Iglesia de Jesucristo, ni comenzó como la Iglesia de Jesucristo. Si ustedes ven aquí en el libro de los Hechos, hemos venido viendo que aquí Roma no tiene nada que ver con el inicio del cristianismo, y que podemos ver que al contrario, la Iglesia comienza como Jesús, de acuerdo o como resultado del ministerio de Jesús en Jerusalén, siendo primeramente una iglesia judía. Pero ya vemos desde estos comienzos cómo empieza a haber cierta confusión en creyentes que, como en este caso, que habían sido judíos, religiosos judíos o fariseos, y que pensaban que para poder recibir salvación era necesario circuncidarse y buscar obedecer o cumplir con la ley de Moisés. Así que como resultado de este concilio, de este consejo, surge un entendimiento y un acuerdo que hará que el evangelio avance y prospere. Nos dice aquí cómo, y es algo que vamos a ver ahorita en este repaso, nos dice aquí, por ejemplo, en el verso 19, cómo Jacobo estaba presidiendo la iglesia. Ustedes, por ejemplo, aquí pueden darse cuenta que Pedro no era quien era la cabeza de la iglesia, como dice la Iglesia Católica, para argumentar que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ustedes podrán ver en este concilio cómo Pedro no es el líder de la iglesia. Pablo reconoce que él, junto con Jacobo y Juan, eran columnas, pero no establecen a ninguno de ellos como cabeza de la iglesia. Y pueden ver aquí, si tienen su Biblia a la mano, en Hechos 15, en el verso 13 y después en el verso 19, cómo Santiago aquí estaba presidiendo la iglesia, y cómo después de esta deliberación donde se llega a la conclusión que no es conveniente perturbar a los que no son judíos, a los gentiles, imponiéndoles que cumplan con la ley y se circunciden. Entonces es Jacobo quien es
es si Jacobo quien llega a esta conclusión, y podemos ver que lo que él decía era el líder de la iglesia. Cuando él dice en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete los gentiles que se convierten a Dios. Entonces les estaba diciendo en conclusión, no perturben a los que no son judíos, no les hagan creer que tienen que hacerse judíos para después recibir su salvación a través de Cristo Jesús. Así que vemos aquí a este Jacobo que resultaba ser hermano de Jesús, fíjense. Este Jacobo no es el mismo que vimos en Hechos 12, que Herodes Antipas fue el primer mártir de la iglesia, ¿recuerdan? Vimos eso, que Herodes Antipas, para quedar bien con los judíos religiosos, ordenó la muerte de Jacobo. Y este Jacobo es otro Jacobo, era hermano del Señor Jesús, hermano en la carne. Entonces, imagínate, pero no era porque él era hermano de Jesús que tenía este liderazgo de la iglesia, sino era algo que Dios lo había ido levantando, pero no era la cabeza de la iglesia. Así que vemos que esta es la conclusión, y por eso ahorita en la parte final que estábamos leyendo de este capítulo, vemos cómo esto trae una gran alegría, porque Pablo junto con Bernabé, con Silas y otros, son enviados de regreso a Antioquía para informarles cuál había sido la conclusión o qué es lo que ellos tenían que hacer como gentiles, si tenían que hacerse judíos circuncidándose y obedeciendo a la ley o no. Entonces aquí vemos que se establece claramente en el comienzo de la iglesia que la salvación es por gracia, y que esto es básico para poder entonces entender en todo caso quién es la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia de Jesucristo no somos católicos ni marianos, somos cristianos. La iglesia católica es mariana, no es cristiana. Aunque digan que son cristianos y mencionen a Cristo, eso no les hace ser cristianos, porque toda la doctrina religiosa del catolicismo pone a María como figura predominante y principal dentro de su creencia, y en cambio en el cristianismo no es así. En el cristianismo nosotros creemos que María fue la madre de Jesús, pero no somos marianos, no adoramos a María. Nuestra adoración es para el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, el Cristo que vino del cielo a morir en la cruz, y a través de su sacrificio y muerte nosotros recibimos perdón y salvación. Esto que digo que es básico, es importante establecerlo en este estudio del libro de los Hechos, porque de aquí nosotros vamos a entender por qué somos la iglesia verdadera de Jesucristo, la iglesia por la que Él viene en el arrebatamiento, porque veremos que en los últimos tiempos va a haber un movimiento religioso mundial en donde las religiones se van a unir, y mucha gente va a ver eso como muy positivo, que haya una sola religión y que la humanidad no esté dividida en diferentes credos religiosos. Pero la iglesia de Jesucristo será arrebatada para escapar al tiempo que vendrá de juicio de Dios sobre la tierra, de gran tribulación y el comienzo de una nueva era. Porque como hemos explicado, esta nueva era consiste en que Jesucristo mismo vendrá a reinar personalmente en Jerusalén, iniciando un reino de 1000 años. Bien, entonces, continuando, vemos por esa razón que hubo un regocijo ahí en el verso 31 de los que no eran gentiles. Imagínate que dijeron, no, pues qué bueno que guardaron el cuchillo, ¿no? Y pues ya la libramos con eso de la circuncisión, imagínense. Pero sobre todo no era eso el problema, sino el entendimiento de que la salvación es por gracia, y que lo que nos hace justos es el sacrificio de Jesús, y poner nuestra confianza en ese sacrificio. Entonces, si es esto lo que nos hace justos, la gracia anuncia que a través de Cristo somos reconciliados por Dios, con Dios. Somos perdonados por Dios, entonces somos dignos de ser amados por Dios, somos dignos de ser también salvados de la ira que vendrá sobre este mundo. Somos por tanto dignos, por tanto, de recibir de Dios todo el bien que Él tiene para nosotros. Somos dignos que Él nos bendiga, que Él traiga sanidad, que Él cuide de nosotros, que Él provea todo lo que nosotros necesitamos. Somos dignos de ser herederos, por tanto, de todo lo que le pertenece a Cristo y todo lo que Él obtuvo para nosotros a través de su muerte
y resurrección en la cruz del Calvario. Bien, por eso me gustaría comentar algo más aquí, por cierto, al respecto. Vamos a continuar nuevamente compartiendo la pantalla, porque quiero invitarles a que leamos acerca de este tema lo que nos dice el apóstol Pablo a Gálatas. En Gálatas capítulo 2, fíjense que esta carta a los Gálatas, bueno, antes de continuar, permítanme, mejor voy primero a esta presentación que tengo, porque estamos comentando ahorita acerca de esta controversia que hubo en la iglesia en el principio. Respecto a que los que no eran gentiles o no somos gentiles, no tenemos que hacernos judíos y por tanto circuncidarse o cumplir con la ley para poder salvarse y recibir la salvación. Entonces, por esa razón es que el resultado de este concilio, de este consejo, tuvo un fuerte impacto en el comienzo de la iglesia, porque como recordamos, el apóstol Pablo había regresado de su primer viaje apostólico en toda esta región que les estoy mostrando en el mapa. Aquí vemos en este mapa, me gustaría que entendiéramos el contexto geográfico, histórico, el contexto del libro de los Hechos. Y podemos ver aquí pueden ver ustedes donde estoy marcando, aquí se ve Jerusalén. Entonces vemos que aquí Pablo regresa aquí a Antioquía de Siria, porque había dos Antioquías, esta es la Antioquía de Siria y esta es la Antioquía de Pisidia. Aquí es donde Pablo regresa junto con Bernabé y informan a la iglesia, sobre todo en su mayoría de gentiles, esto que acabamos de comentar, ¿no? Que la salvación es por gracia y que no tienen que hacerse judíos y circuncidarse para después poder salvarse. Bien, entonces vemos aquí, esto que vemos aquí es Turquía, actualmente es Turquía, y esto es lo que se conoce como Asia. Cuando ustedes leen las cartas del apóstol Pablo y él saluda a las iglesias de Asia, se refiere a las iglesias que él plantó y fundó en lo que actualmente es el país de Turquía. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver entonces, esto también se conoce como la península de Anatolia, que tiene una importancia geoestratégica, geopolítica mundial. Por eso Turquía es una potencia muy importante en nuestros días y tendrá un papel determinante en estos últimos tiempos, precisamente justo después del arrebatamiento de la iglesia. Aquí estamos viendo también esta región que vemos aquí vemos Italia, vemos la famosa bota, ¿recuerdan? Y esta es la península de Anatolia, o Anatolia como se le conoce, o Asia. Aquí podemos ver también que está Filipos, Tesalónica, que fueron iglesias también pertenecientes en ese tiempo a esta misma región, efectivamente de Asia, como Pablo menciona. Aquí podemos ver, vamos a ver este mapa más acá. Aquí podemos ver la carta a los Gálatas que vamos a leer en unos momentos, donde Pablo explica que la salvación es por gracia y que no es por cumplir con la ley. Cuando se refiere a los Gálatas, se refiere a toda esta región donde él predicó. Aquí vamos a ver en este mapa, precisamente ahora, el primer viaje misionero de Pablo. Podemos ver aquí Antioquía de Siria, aquí donde hablamos que esta era una provincia romana y era por tanto, esta ciudad tenía una posición estratégica para el Imperio Romano aquí en la región y por tanto de gran influencia. Entonces aquí vemos Antioquía, efectivamente, Antioquía de Siria, ¿verdad? Y de aquí es donde el apóstol Pablo, esta es la iglesia de los gentiles, que una gran iglesia también muy, muy grande. Aquí vemos entonces el viaje del apóstol Pablo a la isla de Chipre, esto es Chipre. Aquí vemos cuando llegan a Salamina, de aquí se van a viajar, de aquí cruzan la isla de Chipre, fíjense, pueden verlo de oriente a poniente,
para partir de Pafos hacia acá. Esta es la región de Galacia. Y aquí podemos ver las ciudades que Pablo visitó, donde fue a predicar el evangelio. Podemos ver Pergue, Antioquía de Pisidia, de donde era el procónsul Sergio, ¿recuerdan? Aquel procónsul muy guapo, ya ven que se llamaba Sergio. Entonces él era de aquí, de Antioquía de Pisidia. Pablo era de Tarso y también perteneciente aquí a lo que es el país de Turquía. Miren, aquí está Tarso. ¿Lo ven? Aquí está Tarso, que era de donde era Pablo. En esta ocasión no llegaron hasta Tarso a predicar. El primer viaje misionero comprendió estas ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y de ahí regresaron. Y toda esta área es la región de los Gálatas. Ahora vean este recuadrito para que ustedes vean la importancia que tiene Turquía y Anatolia para estos últimos tiempos, porque fíjense que aquí precisamente como parte del país de Turquía y de esta región están las famosas 7 iglesias a las que el apóstol Juan escribe la revelación o el Apocalipsis, ¿recuerdan? En nuestro estudio de Apocalipsis, aquí podemos ver las 7 iglesias. Los quiero familiarizar, vaya, geográficamente, porque esto tiene también importancia por lo que estoy comentando en Megatendencias. Por cierto, el día de mañana a las 10 de la mañana. Aquí pueden ver con más claridad las 7 iglesias que se mencionan: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Hacen este recorrido. Es este recorrido. Aquí vemos la isla de Patmos. Esto que estoy marcando aquí es Patmos. Como pueden ver, muy cerca de Éfeso, que pertenece a Turquía. Aquí está Patmos, que fue el lugar donde el apóstol Pablo recibió la revelación, el Apocalipsis. Esta es otra panorámica. Aquí vemos ya las 7 iglesias que pertenecen aquí a Anatolia, a la península de Anatolia. Esto fue el Imperio Otomano, que terminó después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se unió al eje, al famoso eje de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y perdieron la guerra, y entonces el Imperio Otomano desapareció y dio lugar a la actual República de Turquía en el año de 1923. Todo esto tiene importancia para nuestro estudio del libro de los Hechos y también para la perspectiva escatológica, o lo que le llamamos de los últimos tiempos, porque todo esto que estamos viendo no es un relato nada más histórico del comienzo de la iglesia. Todo tiene un significado profético y tiene que ver con los últimos tiempos. Entonces aquí nosotros podemos ver nuevamente las 7 iglesias de Asia Menor, que actualmente es Turquía. Miren, esta es una foto actual de la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió revelación. Aquí nuevamente tenemos la perspectiva. Este es otro mapa también que nos ilustra el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Aquí vemos la ruta, la isla de Chipre, y esto es Galacia. Todo esto es Galacia. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, se refiere a las iglesias que él plantó en toda esta región de Galacia. Y muy bien. Nada más me atoré tantito aquí, permítanme tantito para poder salir de la pantalla y seguir con ustedes. A ver, creo que está aquí. Porque, bueno, voy a comentar algo más sobre ahorita la iglesia de los Gálatas, y vamos a irnos a la lectura de la carta a los Gálatas. Algo que me pareció muy interesante y un enfoque que le vamos a dar a este estudio es que vamos a ver un vistazo de las cartas del apóstol Pablo, porque estas cartas fueron escritas, las cartas que integran el Nuevo Testamento, la mayor parte de ellas, el autor de estas cartas es el apóstol Pablo. Nada más que, no puedo salir. Y por cierto que la forma en que aparecen en el Nuevo Testamento
no es el orden en que fueron escritas. Esto es importante que también sepan. No es el orden en que fueron escritos. La primera carta que el apóstol Pablo escribió es lo que conocemos como la carta a los Gálatas. Es la primera carta que él escribe. Y si me puedes ayudar, Charis, porque no puedo, como estoy aquí compartiendo, necesito poder salir de la... Ah, ya la encontré. Ya la encontré, perdón. Ok. Bien, entonces les decía que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas antes del concilio o del Consejo de Hechos 15 en Jerusalén. Es interesante porque lo que él escribe a los Gálatas, ya vimos quiénes son los Gálatas, es muy importante porque precisamente lo que está escrito en la carta a los Gálatas es para fundamentar la gracia y para sacar de toda confusión religiosa y legalista a los nuevos creyentes, porque en ese tiempo, como vemos, el evangelio estaba creciendo y los judíos cada vez más llegaban a Cristo, incluso sacerdotes y los fariseos. Ahora, así que vamos ahora a ver aquí en la carta a los Gálatas, ahora sí. Déjenme ver si podemos compartir. Y me gustaría ver los términos de esta carta. Fíjate cómo escribe el apóstol Pablo. Aquí en Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo está resaltando la importancia de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es una indicación de que hemos sido perdonados a través del sacrificio de Jesús. He comentado que si Jesús no hubiera resucitado, no seríamos perdonados, porque la resurrección indica que el sacrificio de Jesús fue aprobado por el Padre. Por eso Pablo de esta manera escribe, todo lo que él escribe tiene ese sentido y tiene significado y lo está escribiendo con una intención. Así que siempre que el Espíritu nos hace hablar cuando enseñamos o predicamos, siempre el Espíritu tiene una intención y es de mantenernos en la verdad, en la gracia, para que nosotros de esta manera seamos fortalecidos en la fe. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que él mismo se dio por nuestros pecados. Fíjate, ¿por qué menciona esto que esto ya es algo básico? ¿Qué caso tendría decir esto si todos sabemos que es por causa del sacrificio de Jesús que hemos sido perdonados? Porque él está hablando en un contexto donde muchos están creyendo que hay que hacerse judío y circuncidarse y cumplir con la ley para después poder recibir la salvación de Jesús. Así que dice que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos, rescatarnos de este presente siglo malo. No solo se refiere al siglo en el que él vivió, está hablando de toda esta era que a través del sacrificio de Jesús nosotros ya fuimos juzgados y por eso es que la iglesia está llamada a escapar de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Este es el tiempo, familia, de prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Es el tiempo ya de estarnos preparando. Apocalipsis termina diciendo, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. ¿Saben qué? Esta es nuestra oración ya para este tiempo que estamos viviendo. Créanme que los acontecimientos de este fin de año y el que viene, los acontecimientos mundiales estarán en verdad haciéndonos ver que ya es tiempo, ya este mundo está cada vez más corrompido, cada vez más camino a destruirse, y es necesario que venga a gobernar Jesús sobre el mundo entero, y es necesario que venga nuestro Rey, y Él reine sobre las naciones, como ha sido anunciado en el Apocalipsis. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo les escribe el apóstol Pablo. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Fíjate cómo la religiosidad en la iglesia estaba teniendo influencia. Cómo la confusión puede hacer que los creyentes salgan de la verdad y salgan de la gracia y entren en actitudes religiosas y legalistas. Fíjate cómo Pablo había regresado de su viaje
y tardaría 3 años, de 3 a 5 años en hacer el siguiente viaje. No regresó de inmediato, por eso les escribe de esta manera a todas las iglesias de Galacia que estaban siendo afectadas por estos judaizantes. Llamamos judaizantes a cristianos que quieren hacer judíos a otros y piensan que deberíamos de guardar el sábado y deberíamos de guardar la ley y deberíamos de vivir la vida cristiana como si fuéramos judíos. A estos creyentes la Biblia les llama judaizantes. Y como ven, el apóstol Pablo está diciendo que esto no es una simple malentendido. Está diciendo que cuando alguien se sale de la gracia, está abandonando el camino de la verdad y la gracia de Jesucristo. Por eso dice, aquel que los llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, para seguir un evangelio diferente. Dice, me maravillo de que ya tan pronto ustedes ya hayan cambiado su forma de pensar y estén siguiendo un evangelio diferente. Dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, fíjate, habla de pervertir. ¿Qué significa pervertir? Pervertir es hacer que algo pierda su propósito original y pierda su diseño original. Entonces aquí nos dice que una falsa enseñanza mezclada con la verdad traerá perversión y traerá confusión. Nosotros no podemos añadir a nuestra fe en Cristo creencias particulares o privadas, porque si hacemos eso estaríamos nosotros saliendo de la gracia. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncian otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Fíjate qué fuerte. Pablo está diciendo, sea maldito. Si alguien está confundiendo de esta manera, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice él. Les hace la pregunta, o me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pienso que se está refiriendo como muchas personas religiosas, por agradar a su familia o la tradición religiosa en que crecieron, en que vivieron, pueden estar pidiendo la gracia o saliendo de la gracia, buscando agradar a las personas en vez de primeramente buscar la voluntad de Dios. Así que aquí nos está alertando de que nosotros honremos, siempre honremos de esta manera al Señor y no salgamos de su voluntad. Estaba tratando de regresar, alguien está queriendo entrar. Bueno, entonces nos sigue diciendo aquí, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es de hombre, no es mi onda, no es mi mensaje, mi enseñanza privada, pues ni lo recibí de hombre ni fui enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo dice que él, a diferencia de los apóstoles, del grupo apostólico, recuerdan los 12, excepto Judas, que fueron discípulos cercanos a Jesús, él no fue enseñado directamente por Jesús, pero dice que también tuvo una revelación de Jesucristo. Esto nos indica que el apóstol Pablo vio a Jesús y recibió esta revelación personalmente de parte del Señor Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, entre los de mi raza, contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Qué interesante expresión. Dice que Dios por su gracia reveló a su Hijo en mí. Qué interesante. Para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida a nadie, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Fíjate cómo dice a los que eran apóstoles antes que yo. Aquí podemos ver que si alguien dice que los apóstoles no son para este tiempo y que los únicos apóstoles que debemos de reconocer son los 11 que quedaron después de la traición de Judas, pues entonces el apóstol Pablo, que es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, resultaría todo falso porque él dice ser apóstol.
Entonces, Pablo, que no perteneció a ese grupo apostólico, sí era un apóstol. Como hemos dicho hasta el día de hoy, el Señor ha venido restaurando a partir de los 80, desde hace ya 40 años, el Espíritu Santo comenzó a restaurar a los apóstoles y profetas. Dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, le llama Cefas, que en el griego es Pedro. La palabra en griego sería piedra pequeña. Y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Este es el apóstol Jacobo al que yo me refería, que es el autor de la carta de Santiago, que lleva su nombre y que fue hermano del Señor Jesús. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ahí se apagan su micrófono para que no haya ruidos. Gracias. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica, anuncia la fe que en un tiempo quería destruir. Y bueno, voy a ver si podemos continuar aquí en el capítulo 2 para terminar esta noche, porque ya se nos fue el tiempo. En Gálatas capítulo 2, en el verso 19, a ver si logro hacer el cambio aquí, si no, me voy a salir ya. Sí. Para terminar aquí esta noche, en el verso 16, Gálatas 2:16, les escribe lo siguiente. Les voy a encargar que esta semana lean la carta a los Gálatas, ¿ok? Yo hubiera querido leer hasta aquí con ustedes, pero ya el tiempo no nos alcanza. Les voy a pedir que como tarea lean, por favor, la carta de los Gálatas, que tiene 6 capítulos. En esta semana, un capítulo diario. Van a ver qué interesante lo que Pablo está compartiendo aquí y nos va a permitir entender bien, mucho mejor lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos, que como hemos visto no es algo histórico, sino nos está dando un patrón y principios sobre los cuales nosotros podemos seguir creciendo y permanecer fieles en la vida cristiana. Entonces termino aquí en Gálatas capítulo 2, verso 16. Creo que sí me dio chance de hacer el cambio aquí. Entonces déjenme compartirlo para que lo leamos juntos. Sí, después, si me tardo algo, ustedes estén pendientes ahí con su Biblia, para que de esa manera... Pero miren, sí logré compartirlo con ustedes. Aquí en el verso 16. Dice, verso 15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. No está diciendo que los judíos no son pecadores y que los gentiles somos los pecadores, ¿eh? Lo que está diciendo es que los gentiles, dice que somos pecadores por ser gentiles, así como ellos son pecadores, aun siendo judíos de nacimiento, ¿ok? Ese es el verdadero sentido. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, dice que hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Bueno, observen lo que nos dice. No podemos entonces nosotros ser justificados o ser justos por la fe y al mismo tiempo ser justos por la ley. Este es un principio básico en la vida cristiana. Y podemos ver que en el comienzo de la iglesia ya había conflicto, había confusión, pero se estableció claramente en la iglesia de Jesucristo, en el comienzo, este principio básico que nos hace cristianos y la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque está diciendo claramente que la salvación es por fe, no por el cumplir con la ley. Yo no puedo cumplir con la ley para ser salvo y al mismo tiempo por la fe ser salvo. No puedo yo unir estas dos creencias porque esto es salir de la gracia y como Pablo decía, si alguien les confunde de esta manera, sea maldito. Así dice la Biblia, sea maldito. Así que entonces esto es muy fuerte, pero es básico. Yo no puedo poner mi confianza en mis obras,
no puedo poner mi confianza en una religiosidad y al mismo tiempo usar mi fe para confiar en la obra de Cristo. O yo estoy confiando a través de mi fe en ser perdonado, reconciliado y hecho justo a través del sacrificio de Jesús o no. Y si yo me muevo de la fe y me muevo de la gracia, estoy por tanto en este anatema. Porque finalmente ser maldito significa ser separado de Dios. Es eso. No está así de que maldito y eres un maldito. Está diciendo que ser maldito es quedar separado de Dios, como perderse por toda la eternidad, ¿eh? A eso se refiere. Es que si las personas tienen que saber que si no se salvan por gracia, se van a perder por la eternidad. Y ahorita es el último tiempo que la gente tiene. El tiempo se les va a acabar y se está acabando, créanme. Vivimos un tiempo inminente del arrebatamiento de la iglesia y la gente sigue viviendo como si fuera a vivir 1000 años más. No, las cosas están ya por cambiar dramáticamente antes de que este año termine. Bien, familia, pues vamos a llegar aquí al final. Y sí me gustaría, para terminar, que 2 o 3 personas pudieran hacer un comentario de lo que les pareció interesante de esta lectura. Y si aparte quieres comentar lo que acabo de explicar, lo puedes hacer. Pero si 2 o 3 de ustedes, ¿quién quiere participar para comentar sobre la lectura? ¿Qué te pareció interesante? ¿No? Pastor, yo tengo una duda. Sí. Cuando hablas de judaizar, hay gente que era, bueno, conozco gente que era cristiana y después se hizo a la religión judía. Y entonces ahora esta gente está tomando las actitudes judías de descansar el sábado y todo esto. O sea, entonces es como volver al pasado, ¿no? O sea, no es como, o sea, sí es esto también. Sí, es efectivamente, por eso la Biblia les llama judaizantes, Pablo les llamaba judaizantes de judaizar, es decir, que la gente vaya que convencer a los creyentes que necesitan cumplir la ley para salvarse y para agradar a Dios. Entonces ya lo que enseñan es que no se agrada a Dios por gracia, por causa de Cristo, sino se agrada si tú estás cumpliendo con la ley, que no es suficiente tener fe o confianza en Cristo, sino tienes que cumplir con la ley y por eso guardan el sábado y están celebrando las fiestas judías. Por ejemplo, Pablo escribe en Corinto, la Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Las fiestas judías tuvieron un cumplimiento en Cristo Jesús y tienen también un significado escatológico. La palabra escatología se refiere a la teología de los últimos tiempos. Entonces, las fiestas judías tienen un significado profético y ya fueron cumplidas por Cristo. Por ejemplo, el Señor, en vez de ordenarnos que celebremos la Pascua, ¿qué fue lo que instituyó? La cena del Señor. Después de haber cenado en la noche de Pascua y haber cenado en la Pascua, él tomó la copa y partió el pan, instituyó lo que llamamos la cena del Señor. Y él dijo, hagan esto en memoria de mí, no la Pascua, la cena. Entonces, por eso nosotros no celebramos la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Ya no tenemos. ¿Cómo se debía celebrar la Pascua? Pues sacrificando un cordero. La Pascua, estrictamente hablando, es sacrificar un cordero. Nosotros no tenemos ya que hacer eso, ¿verdad? Podemos comer barbacoa, pero no sacrificar un cordero. Es distinto. Entonces, a eso me refiero. Sí, ha habido un crecimiento de esta doctrina judaizante que está confundiendo a muchos cristianos. Bueno, hasta se cambian el nombre y agarran nombres hebreos, que es que porque ahí está la neta y ellos creen de verdad y traen toda una doctrina judaizante. Así que tenemos que estar por eso muy claros en esto, por eso lo digo también, porque esta es una megatendencia de los últimos tiempos. Los judaizantes son una megatendencia. Así que hay que tener, por tanto, estar bien discerniendo. Entonces, esto se refiere a religiosidad, ¿verdad? Legalismo es lo que llamamos legalismo a esto, a querer cumplir la ley para ser salvos, a cumplir con la ley para agradar al Señor. Cristo ya cumplió la ley y Él es nuestra justicia. Mi confianza en Cristo me hace justo y me hace que yo sea justo. Yo ya no soy pecador, soy hijo. Ya no soy pecador.
Yo sé que muchas veces hemos oído en la iglesia que se predica que somos pecadores. No, lean bien, ya no somos pecadores, somos hijos, hijos amados y herederos, coherederos con Cristo. Entonces esto nos da otro estatus, por eso es tan importante entender bien la gracia. Todos los judaizantes acusan que la gracia es libertinaje, ¿no? Y que, entonces te enseñan que tú puedes pecar y no hay problema, ¿no? Lo que la Biblia nos dice es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y como hemos entendido, la gracia a través de Cristo nos da seguridad de un nuevo pacto, que estamos unidos no de acuerdo a nuestro comportamiento por nuestras obras, estamos unidos por causa de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, si estamos unidos, vamos a vivir de acuerdo a esa unión en Cristo. Pero ya el Señor proveyó para que cuando fallamos y cometemos un error y pecamos, ya Dios estableció cómo podemos ser perdonados a través de Jesús y unidos y permanecer, por tanto, en Cristo, porque de eso se trata, de permanecer en Cristo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario para terminar aquí? Yo, pastor. Sí, Lili. A mí me parece, yo había escuchado Hechos, pero vamos, les soy honesta, no me había adentrado a la lectura bien de Hechos. Me parece muy padre, muy interesante, por lo que también dijo hace rato, que precisamente aquí vino todo esa definición de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, no católica, que es como se comenta, ¿no? Porque hizo énfasis ahorita que la iglesia católica es mariana, ¿no? O sea, que se enfoca, ¿no? Que en María, ¿no? Que fue la madre de Jesús. Y bueno, me pareció muy, muy interesante esto porque, bueno, a final de cuentas, no es que tengamos herramientas, ¿no? Porque digamos, cuando entramos en controversia con los católicos, etcétera, pero a mí esta parte me pareció muy padre. Y luego, interesante, pues, y seguir adentrándome a Hechos, porque yo creo que ahí es donde nos va a llevar a pues, donde se hace la iglesia, ¿verdad? La iglesia que nosotros estamos, en la que hemos sido puestos por el Señor. Así Él le es. llama bautizados en un cuerpo, que un creyente al recibir a Cristo es colocado en su iglesia. Se refiere en general a la iglesia universal, no en particular a una iglesia local. Pero sí, dice que somos metidos formando parte de su iglesia y a su familia. Wow, pues me pareció muy, muy, muy padre. Digo, la verdad, de repente hay textos bíblicos que no comprendo bien, pero este se me hace muy sencillo. Y otra de las cosas muy padres que también me dejó así, pues como más convencida de todo lo que hoy he aprendido y soy, es lo que dijo, ¿no? La salvación es por gracia, o sea, entender que ya la religiosidad, o en este caso el judaísmo, etcétera, pues eso ya quedó. En realidad la salvación es por gracia, la justicia de Dios fue por medio del sacrificio de Jesús. Y vamos, pues me queda más claro que ayer, que antier, que todos los días, ¿no? Y eso me pareció a mí muy padre, porque también a raíz de eso, la justicia de Dios, por medio de ella vamos a ser reconciliados, vamos a ser dignos, salvos, ¿no? O sea, siempre nos va a dar lo bueno, nunca vamos a merecer mal, ¿no? O sea, Él siempre nos va a dar un bien, siempre nos va a dar bien, nunca nos va a dar un mal. Entonces digo, pues eso me gustó mucho. Bien, bueno, pues vamos a terminar aquí la transmisión en vivo, pero recuerden que continuamos con nuestro coaching. Hoy tenemos Más allá del éxito y vamos al tema de la mesa redonda número 9. Bueno, pues sigan conectados y yo nada más voy a terminar.